Bienvenidos a este su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas mi guerrero, vas mi guerrero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos, este es su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina, juntamente con el Pastor Anthony Soto, aquí desde cabina, listos para comenzar esta nueva emisión a través de este su programa, Guardianes del Reino, y esta es su radio cristiana El Vino Nuevo. Es un placer, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un excelente día, un bendecido día, y que pueda terminarlo disfrutando del conocimiento de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, y eventualmente pues estamos aquí listos para dar de gracia lo que de gracia también Dios nos ha dado por su amor, por su misericordia. Bueno, hoy estamos estrenando nuevas misericordias todos los días, cada uno de nosotros. Si usted está escuchando este mensaje, es porque estrenó nueva misericordia en este día, en esta mañana o en esta noche. No quiero comenzar sin antes enviar un saludo muy cordial y muy especial a todas las personas que nos escuchan en los diferentes lugares y zonas geográficas y horarias del mundo entero. Bendiciones para Centroamérica, bendiciones para acá en Norteamérica en general, bendiciones para Suramérica, para el Caribe. Bendecimos también a nuestros hermanos que se conectan desde Europa, Reino Unido, desde África. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes que hacen parte de esta familia, la familia de Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y ustedes que nos están viendo a través de este video, a través de nuestro canal, de esa plataforma del YouTube, gracias por conectarse, gracias por sacar este espacio del tiempo de su vida para compartirlo primeramente con nuestro Señor Jesucristo y también con nosotros, sus amigos y hermanos en la fe. Les invitamos a que si este video es de bendición para su vida, se suscriba, active la campanita de la notificación y lo comparta para que de esta manera usted también pueda dar de gracia lo que de gracia Dios le va a dar a continuación, y de esta manera usted pueda establecer y expandir el reino de Dios. Bienvenidos, sigan con nosotros, no se desconecten. Y ustedes que nos están escuchando vía online, queremos recordarles que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de nuestra variada programación de alabanza y que exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios en audio, y también pues las predicaciones, seminarios, conferencias que venimos desarrollando a lo largo y ancho de este ministerio, de esta radio de Guardianes del Reino. Recuerda pues que nos pueden escribir y enviar sus peticiones de oración, también preguntas acerca de los temas que venimos desarrollando aquí en este programa en el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. También nos pueden encontrar descargando la aplicación del TuneIn en su tableta, celular o equipo de escritorio, e ingresar rápidamente y encontrarnos como Radio Cristiana El Vino Nuevo en el TuneIn. También Facebook Live, nuestra página de Facebook. Les invitamos a hacer like allí a nuestra página, y de esta manera estará llegándole las notificaciones cuando estemos transmitiendo programación en vivo. Bueno, sin más preámbulos, en este momento tenemos aquí en Fontana, California, las 6:41 de la noche.
y listos para comenzar, listos para dar de gracia juntamente con el pastor Anthony Soto. Pastor, bendiciones, gracias por estar aquí en casa, aquí en cabina, y estamos listos, pastor. Bendiciones, una vez más damos gracias a nuestro Creador por esta bella oportunidad, pastor, de poder estar nuevamente acá en cabina de sonido, dándole gracias por lo que de gracia hemos recibido. Y sin más preámbulos, pues ya hemos saludado a nuestros oyentes, hemos saludado pues definitivamente a toda esta gente que se está conectando en las diferentes plataformas o medios en los cuales difundimos la palabra de Dios. Tema de este día: caminando como hijos de Dios. Vuelvo y repito, caminando como hijos de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Efesios capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 al verso 11. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhaderías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con estos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Señor buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Señor, es un privilegio poder compartir tu palabra. Sé de antemano, Dios bendito, que tú ya has preparado el corazón, el espíritu de todas aquellas personas que en las diferentes plataformas o medios de locución están escuchando esta palabra. Úsanos, Señor, a Pastor Ospina, a tu servidor, para que podamos transmitir esta palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú ya has puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que podamos ser veraces, para que podamos llevar verdaderamente esta palabra, Señor, de acuerdo al escrito está, para que podamos agradar tu nombre y que seas tú siempre recibiendo la gloria y la honra. Sé, Señor, que esta palabra no va a caer en vasos rotos, Señor, ni en manos vacías quedará, sino que hará lo que está propuesto a través de tu palabra, cumplir el propósito para lo cual esta palabra, Señor, quedó establecida en este libro santo. Dios bendito, levanto cobertura en estos momentos sobre esta radio, sobre cada micrófono, sobre nuestras vidas, Señor. Pasa un carbón encendido, Señor, nos ponemos a paz y a cuentas contigo. Cualquier falta que no te haya agradado durante este día, Señor, o esta semana en nuestra vida, pedimos perdón, Señor, y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú abogues por nosotros. Queremos estar en libertad, Señor, y en completa paz y armonía, juntamente con el apóstol y pastor Edwin Ospina, para poder, oh Dios bendito, darte a ti la gloria, la honra en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Pastor, el tema es un tema muy importante, caminando como hijos de Dios. Y no cabe duda de que el apóstol Pablo no se equivocaba al escribir a la iglesia de Éfesos las normas y estatutos o el carácter mismo de Cristo Jesús, de cómo deberían de caminar, y esto pues se allega también a, definitivamente tiene validez hasta este día, pastor, de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar. Quiero darte pues la primera pauta a ti para que comencemos, pastor, a desarrollar este tema que es de suma importancia para la vida y el crecimiento de la iglesia. Pastor. Gracias, pastor. Y así es supremamente importante cada uno de los puntos de los temas que desarrollamos y desglosamos concerniente a la palabra de Dios.
y cabe recalcar una vez el título, el tema de este mensaje y de esta enseñanza: llamados a imitar a Cristo. Esa es la intención, ese es el propósito original de nuestro Padre, de nuestro Creador y de nuestro Salvador Jesucristo, que adoptáramos nuevamente la imagen perdida en el ser humano por causa del pecado. Pastor, es supremamente importante que cada uno de nosotros podamos entender que no estamos por accidente, no estamos por casualidad en este mundo, en esta tierra. Hay diversidad de culturas, diversidad de personas, de colores, de lugares geográficos, horarios, políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Como te dijera, en este mundo hay una gran diferencia en la manera de pensar de todo ser humano. Así es. Y en cierta parte es a causa de que, o es el reflejo de lo que Dios hizo con nosotros, de darnos a nosotros una libre voluntad, un libre albedrío, y que cada uno de nosotros fuéramos agentes individuales e independientes para tomar nuestras propias determinaciones, decisiones, y de esta manera tener una libre voluntad para decidir escoger qué hacer con nuestra conciencia, con nuestra vida, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero siempre tengo que volver a los orígenes de la creación del hombre en el huerto del Edén, ya que allí consiste y radica lo que está estipulado por nuestro amado Dios en el Génesis capítulo 1, en el verso 26, cuando dijo que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces nosotros aquí en la tierra somos la imagen, la copia del original, porque eso es lo que significa la palabra imagen. La imagen es la copia de un original. Dios, Cristo, es el original, son los originales, y nosotros somos la copia reflejada en esta tierra de lo que hay en el cielo y del Creador mismo. Somos la copia y representación de Cristo aquí en la tierra. Entonces, por causa del pecado, ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, de pronto usted lo puede saber, y si no lo sabe, pues déjame decírtelo: a causa del pecado se rompió y se distorsionó, se fragmentó la imagen original de Dios en nuestras vidas, la semejanza de Dios en nuestra vida. Pero lo que se desprendió, lo que se quebró, lo que se fragmentó fue la parte, primero que todo, moral. La parte espiritual primero que todo, y eso conllevó a perder también la parte moral y la justicia de Dios en nosotros, quedando el hombre a merced, a vagar por el mundo errante y a merced también de lo que nuestro adversario, el diablo, con todo su ejército y sus súbditos, quisiera hacer con nosotros. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos lo envió para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos, y para que volviésemos a adoptar y desarrollar nuevamente la imagen de Dios, la copia de Dios en todas las áreas: espiritual, moral, íntegra, en la justicia de Dios volviera a ser en nosotros, la santidad de Dios volviera a incorporarse en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este título tiene, como ya lo dijimos, por nombre: llamados a imitar a Cristo. Y como tú lo leíste, pastor, comienza ese primer versículo diciendo o haciendo énfasis que fuésemos imitadores de Cristo, que fuésemos imitadores de Él. Pero aquí vamos a entrar a desarrollar ese punto, pastor, y es que ningún ser humano en ese planeta, en este mundo, podrá imitar a la manera de Dios a Cristo. No podrá nunca imitar y volver a adoptar la santidad, la justicia, la imagen original de Dios en nosotros, sin que primero le hayamos reconocido, aceptado, confesado y comenzar a caminar una vida diferente, basada, al escrito está, basada en la palabra de Dios. Hay dos formas
y dos sistemas, perdón, y aquí es donde voy a pedir que me ayudes con este punto. Hay dos formas de imitar. Podemos ser imitadores originales o imitar una copia falsa. Así como hay muchos productos chinos que copian productos originales, pero la realidad es que es una imitación falsa, ilegal y falsa, de apariencias. Así ocurre, estoy dando esta ilustración para que me entienda un poco, así ocurre también con la vida cristiana, con la vida espiritual de los seres humanos. Y hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesos, la iglesia griega de Éfesos, asimismo Dios nos está hablando el día de hoy. Tenemos que imitar a Cristo. Ahora, pastor, ¿cómo hacemos para imitar a Cristo? ¿Y cuál es la diferencia entre una falsa imitación y una imitación original y auténtica? Pues definitivamente, como tú ya lo mencionabas, pastor, como hijos de Dios, definitivamente tenemos nosotros que tomar o no perder de vista unos principios que son bien determinantes e importantes. Uno, para ser hijos tenemos definitivamente que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Punto. Dos, definitivamente para nosotros imitar, óigase bien, al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que adoptar definitivamente el carácter de Cristo. Y para entrar, o para que usted me entienda en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, para nosotros poder verdaderamente imitar a la manera de Dios, tenemos que saber de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, fíjate, que me llama la atención cuando Pablo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabemos que hay una paternidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la justicia de Dios es incorporada en nuestra vida, pero también en ese momento recibimos nuevamente la entrada, óigase bien, como cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, la entrada al lugar santísimo. Tenemos un Padre ahora, el cual está ahorita y se ha manifestado de una manera tangible, óigase bien, directa al mundo entero. Cuando habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se complementa lo que estamos hablando ahorita. Uno, el Padre desarrollando en la práctica, óigase bien, su amor. Entonces, para nosotros primeramente, poder verdaderamente ser imitadores de Cristo, tenemos que modelar, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Cuando me refiero a lo mismo, muchos pensarán desde la perspectiva de hacer prodigios, milagros y tantas cuantas cosas, perdiendo de vista, óigase bien, de que nosotros tenemos que imitar en cuanto a la conducta moral, como tú decías, a nuestro estilo de vida de vivir, a nuestra pasada manera de vivir, despojándonos completamente del viejo hombre y empezando a caminar en santidad, empezando a caminar en justicia, empezando a caminar en verdad, empezando a modelar los atributos que nuestro Señor Jesucristo presentó aquí en la tierra como ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir? Imitar cualquiera lo puede hacer. Es lo que está sucediendo hoy en día, pastor. ¿Cuántas denominaciones o iglesias con fines completamente ajenos a lo de la palabra de Dios aparentan en alguna medida imitar, óigase bien, los atributos de Cristo Jesús? Pero en la práctica nosotros podemos hablar con nuestra boca, predicar bonito, estar en diferentes lugares sirviendo aparentemente a Dios, pero tarde o temprano, óigase bien, lo que va a marcar, pastor, definitivamente la veracidad de una imitación genuina es que nosotros podamos verdaderamente caminar en un estilo completamente diferente. No sé si me explico. Cuando yo estaba en el mundo, mis actitudes eran completamente ajenas a la voluntad de Dios.
Al venir Cristo nuevamente a tomar mi vida, yo ahora me convierto en un seguidor de Cristo. Yo ahora me convierto en el Hijo de Dios. Yo ahora me convierto en una persona completamente diferente a la cual estaba sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Eso implica que dentro de mí, óigase bien, tienen que empezar a aflorar frutos. Frutos que den muestra, óigase bien, de que estamos caminando en el verdadero, de que estamos caminando en el Hijo de Dios. Podemos ver, vayamos a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario podemos ver específicamente nosotros el amor de Dios hacia un mundo. Él no tenía que morir por ti y por mí. Mas sin embargo, Él lo hizo primeramente en obediencia al mandato del Padre. Se dio, óigase bien, a sí mismo como ofrenda para venir en rescate, óigase bien, de todo aquello que se había perdido. Mas sin embargo, nosotros no queremos, definitivamente aquí es donde entramos ya, pastor, a lo fuerte de esto. Nosotros no queremos imitar a Dios, queremos verdaderamente ser llamados hijos de Dios, pero no queremos pagar el precio que nuestro Señor Jesucristo quiso pagar. Y nos hemos conformado hoy en día, óigase bien, a imitar las cosas que no son gravosas. Por ejemplo, vamos a una iglesia, cargamos una Biblia, hablamos que Dios te bendiga o en alguna manera cambiamos nuestra manera de vivir, pero eso es algo que tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Más adelante vamos a estar discutiendo eso, pero cuando me refiero a imitar a Cristo, yo tengo que tomar como modelo lo que Cristo hizo, no como Dios y como hombre. Yo tengo que tomar como modelo, óigase bien, lo que la palabra de Dios me marca en cuanto al plano cultural, moral, al plano espiritual, desde toda la perspectiva en cuanto a aceptar a Cristo en mi vida, implica un cambio rotundo desde todos los puntos de vista, pastor. Yo ya no puedo ser la misma persona si yo estoy imitando. Si yo imito a Cristo, en mi vida tiene que primeramente aflorar el amor. Si yo no tengo amor, óigase bien, difícilmente yo voy a poder entender o ramificar toda la conducta y el comportamiento o el carácter de Cristo que está plasmado en la Biblia. Todo en la Biblia parte desde el amor. El amor de Dios hacia la humanidad que se había perdido. El amor de Cristo para venir en rescate de nosotros que estábamos derechitos para un infierno sin fe y sin esperanza. Y es algo que nosotros, el apóstol Pablo hacía énfasis definitivamente en el verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. El que nosotros practiquemos el amor hacia Dios primeramente, el que aprendamos a amarnos nosotros también, que aprendamos fácilmente poder amar a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la gente que está tirados en las calles, pastor, los homeless, gente que necesita definitivamente un vistazo de vez en cuando, que podamos nosotros, verlos con misericordia, que dejemos de que el fruto del amor comience a echar raíces en nuestra vida, porque de ahí se va a derivar todo nuestro cambio, todo nuestro estilo de vida. Va a depender desde la perspectiva de que nosotros empecemos a caminar en amor. Puedo imitar a Cristo y ser quizás una imitación ilegítima, pero tarde o temprano, pastor, va a ser una imitación sin poder, sin autoridad. No va a pasar de ser una palabra únicamente. Quizás puedo conocer la palabra de Dios, quizás puedo predicar bonito y enseñar bonito, pero no va a trascender a nada más, va a ser una palabra nomás hueca. Pero cuando yo imito con mi estilo de vida, con mi testimonio, con mi conducta, con mi manera de caminar, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme con los demás, eso va a marcar un precedente definitivamente. Y eso le damos la oportunidad, óigase bien, para que el Espíritu Santo pueda verdaderamente empezar a moldear esas áreas importantes y determinantes en nuestra vida, como lo es el amor. Pastor Ospina. Así es. Es supremamente importante hacer énfasis, y quiero remarcar este punto. Hay dos tipos de copia, hay dos tipos de imitaciones en la vida cristiana, en la vida espiritual del ser humano. Pero hablando de la iglesia y retomando el punto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y es el mensaje que Pablo le da, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de los Éfesos. Como vemos aquí en el verso 2 en adelante, dice: y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiero hacer una pausa aquí. La forma ideal y correcta para nosotros poder caminar en amor, ejercitarnos en el amor y demostrar el amor de Cristo hacia el perdido y hacia los demás es primero aprender a recibir el amor de Dios en mi vida personal. Claro. Primero, reconocer que soy pecador y que necesito el perdón y la gracia de Dios en mi vida. Amén. Cuando yo recibo el perdón de Dios, porque he sido consciente de que he sido un pecador y que la gracia de Dios me alcanzó ahora, y ahora decido yo y me determino recibir a la persona de Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, ese proceso da a pie a que comience un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se tiene que ir viendo manifestado y reflejado a través de la nueva naturaleza. Claro. Lo que tú dijiste ahora, los frutos, una nueva naturaleza, o sea, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de vivir y de tomar las decisiones y de relacionarse con los demás. Eso se llama el carácter de Cristo. Claro. Y el carácter de Cristo es lo que nos enseña el mismo apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, en el capítulo número 5 del 22-23 en adelante, donde habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Si analizamos lo que yo te acabo de leer, lo que acabamos de leer, va compaginado y compenetrado con las obras de la carne. Ojo con esto que estoy diciendo, pero estas obras de la carne, pastor, están siendo escritas y exhortadas para la iglesia de los Gálatas. Claro. Y en una parte anterior, el mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para volver nuevamente a las obras de la ley? Negando con esto la gracia de Cristo. Entonces, toda persona que verdaderamente camine en amor, camine en fe, camine en obediencia y que hable del amor de Dios, que predique del amor de Dios, que hable de la salvación a través de Jesucristo, tiene que ir acompañada esas palabras con un comportamiento, un cambio de hábitos, de pensamientos. Porque lo que tú decías y martillamos en esto, y muchos podrán decir, pero es similar a lo que hemos escuchado ya antes en cada predicación, pues lo seguiremos haciendo porque es el propósito de Dios que el carácter de Cristo sea formado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y más en estos últimos tiempos que estamos, que se ha perdido y está distorsionado dentro de la iglesia y los creyentes. Entonces, cuando la persona verdaderamente ha nacido de nuevo y ha recibido el amor de Dios, va a dar el amor de Dios. Nadie puede dar de lo que no tiene, pastor. Exactamente. Puede hablar del amor de Dios, pero eventualmente negarlo con sus obras. Claro. Puede predicar del amor de Dios, pero sus obras niegan la veracidad de esas palabras. Ejemplo, hay muchas personas
Y eso nos ha ocurrido, y me incluyo en tiempos pasados, cuando por falta de madurez, de crecimiento espiritual, nos ha pasado a todos, pero tiene que ir manifestando y habiéndose un cambio en nuestra manera de pensar, de hablar y de conducirnos. Muchas veces vamos a la iglesia, decimos que somos hijos de Dios, que hemos recibido el amor de Dios, pero estamos maldiciendo a nuestros hermanos y estamos maldiciendo a los compañeros de trabajo, estamos maldiciendo en la calle. Si alguien nos atraviesa el carro, se maldice. Si alguien hizo algo indebido en la calle que de pronto atentó contra nuestra integridad, nuestra moral, nuestra dignidad, nos enfadamos, nos enojamos y lo maldecimos. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Porque la palabra de Dios dice, y tú hiciste énfasis en el amor de Dios de acuerdo a la palabra que estamos exponiendo. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 13, dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido, no busca su bien propio. Entonces, el amor está por encima de cualquier milagro, señal y prodigio y sanidad. Claro, es que pastor, definitivamente, fíjate, perdón que te interrumpa ahí, cuando nosotros, fíjate, aceptamos el amor de Cristo, reconocemos y entendemos verdaderamente de que Él murió en la cruz del Calvario para dar vida, para darnos vida, que Él acepto el perdón de mis pecados, reconozco todo eso, pero el proceso, pastor, de cuando es confrontado a través de la palabra, cuando es confrontado a través del Espíritu Santo, el que se tiene que originar un cambio en mi vida, es ahí donde abortamos muchas veces, fíjate, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque queremos nosotros servir a Dios a nuestra manera. Queremos de que Dios nos use, pero a nuestra manera. Queremos de que los prodigios, los milagros, que seamos reconocidos. Torcerle el brazo exactamente, a Dios. Empezamos a visualizar, fíjate, y esto es lo tremendo de la cultura latina. Empezamos a visualizar la gente grande, la gente tremenda que está siendo usada por Dios, y pretendemos en un momento determinado ser como ellos. Y yo quiero ser como ellos. Yo quiero que Dios me use de esa manera. Y qué bueno, pero fíjate, ¿qué tuvo que pasar esta gente para poder alcanzar verdaderamente el lugar donde están? Uno, dos. Si nosotros no pasamos el nivel o el proceso de la restauración nueva en nuestra vida, o sea, en la formación del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a traer una serie de conflictos porque va a chocar con nuestro estilo pasado de vivir. Nuestro viejo hombre. Tú hablaste al principio algo, dijiste, las culturas, a cada quien nos ha dado un raciocinio, a cada quien dependiendo del color, la raza, el lugar donde estemos en el mundo. Dios nos ha dado la oportunidad para que tú y yo podamos tomar la decisión, administrar de poder hacer el cambio en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay varios aspectos que no sería bueno no brincarlos, pastor. Por ejemplo, yo como pastor o tú como ministro, y me consta porque es la manera como tú enseñas, tú estás siempre constantemente, óigase bien, monitoreando mi conducta. Tú estás constantemente y cuando ves que algo ha pasado, inmediatamente me llamas la atención. Entonces, desgraciadamente a veces como ministros, como pastores del evangelio, muchas veces no queremos lastimar. Pretendemos de que en alguna medida podemos lastimar, o porque tal vez no tenemos la madurez o el crecimiento o la experiencia espiritual para poder tocar este tipo de problemas. ¿Qué sucede? Que dejamos que las situaciones se vayan de nuestras manos, se nos escapen de nuestras manos, de nuestro control, y la gente comienza a crecer distorsionada al grado de que piensan que están creciendo, que están madurando, pero como tú dices, si lo que yo tengo que dar, yo amo a Dios, ok, entonces muéstrame que verdaderamente amas a Dios. Primero, amarnos a nosotros, aceptar de verdaderamente, cuando aceptamos el perdón de Dios, tenemos que aceptar su amor inefable a nuestra vida. Pero ni nosotros mismos nos queremos, ni nosotros mismos nos amamos. Constantemente nos estamos señalando, echando en cara las cosas que dejamos incompletas allá atrás. ¿Qué te dijera? Haciendo uso de herramientas que ya no deberían de ser parte de nuestro nuevo estilo de vivir. ¿Qué sucede? Cuando nosotros difícilmente no logramos, óigase, ni llegar ni al 10% del verdadero amor de Dios, difícilmente vamos a poder ser efectivos en las diferentes áreas, pastor. Y más, si no estamos siendo mentoreados, si no estamos siendo enseñados, si no estamos siendo, mira, el niño tenemos que llevarlo de la mano.
cuando empieza a caminar. Así es. Pero llega un momento en que va a tomar fuerza sus piernitas, lo vamos a soltar y va a poder correr por sí solo. Y Pero, hay que soltarlo. exactamente, hay que soltarlo. Pero ¿qué sucede? Ahorita dentro de nuestras iglesias, desgraciadamente, estamos más interesados en que la gente cumpla en algún momento determinado los dones o talentos que nosotros hemos podido ver que tiene. A lo que este es bueno para jalar gente, vamos a mandarlo al evangelismo. Que este es bueno para predicar, pues vamos a ponerlo allí que levante masas, esto y lo otro, sin importar verdaderamente la base o el trasfondo. Sin llevarlos a dónde y a qué. Exactamente, Sin llevarlos a dónde. llevarlo al carácter de Cristo, sin llevarlos a una madurez espiritual, sin llevarlos verdaderamente al cambio, sin llevarlos verdaderamente a que imiten y se parezcan a Jesucristo. Cuando nosotros, mira, no necesitamos ni decir que somos hijos de Dios. No necesitamos ni modelar con una Biblia. Simple y sencillamente con tu estilo de caminar, simple y sencillamente con tu estilo de hablar, simple y sencillamente con tu manera de comportarte, de tratar a tu esposa, de tratar a tus compañeros de trabajo, la gente inmediatamente te detecta que eres extraterrestre, que eres alguien completamente diferente, que eres una persona que no maldice, que no eres una persona que miente, que no eres una persona abusiva, que no eres una persona que toma ventaja. Entonces esas características, pastor, son producto de que cuando nosotros permitimos y nos metemos al proceso de Dios. Pero como a mí no me gusta, ¿me entiendes? Que me digan las cosas. A mí no me gusta de que me estén enseñando lo que tengo que hacer. Retomo de las herramientas pasadas que me dieron, y siempre lo he dicho, en algún momento determinado nos sirvieron, pero no en este caso ahorita. Ahorita es todo nuevo. Por eso es que somos imitadores ilegales, porque tomamos cosas que ya no pertenecen a nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué tiene que estar haciendo un cristiano mintiendo? Que en la palabra esta me llamó la atención y la busqué en el diccionario. La truanería. La truanería no es más que una persona tranza que se aprovecha de otra, inclusive veía un comentario que decía una persona que se pinta un ojo y dice que lo que acaban de golpear con tal de conseguir finanzas. Tramposa, exactamente. Tramposa. Y mira, no hay mucha diferencia, desgraciadamente, con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que las tenemos implícitas en nuestra vida, en nuestra vieja naturaleza. Allí están. Nomás es cuestión de encender una mechita y eso va a salir. ¿Qué tenemos que andar haciendo nosotros como hijos de Dios metidos en chistes amargos? ¿Qué tenemos que estar viendo en el internet o en nuestras computadoras? Cosas que no edifican nuestra vida. Lo que menos hacemos es meternos en la palabra de Dios. Lo que menos nos interesa hoy en día, pastor, es parecernos verdaderamente a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, opina. Así es. La palabra de Dios dice y nos enseña de que el mundo se tiene que hacer a nosotros, claro, y no nosotros al mundo. Nosotros, Jesús lo dijo, que nosotros éramos la sal de esta tierra, la sal de esta tierra y la luz del mundo. Y si Dios, Cristo, nos mandó a ser la luz del mundo, tendríamos que tomar de la luz original y auténtica que es Cristo. Amén. Cuando nosotros absorbemos, nos alimentamos constantemente de Cristo, del Logos de Dios, del Verbo de Dios, hecho carne, Jesucristo, en mi vida automáticamente va a comenzar a inundar, a llenar mi mente, mi corazón, mis palabras, mis pensamientos, mi conducta, mi estilo de vida. Eso significa el carácter de Cristo va a ser incorporado en mi vida y a la misma vez manifestado. Exactamente. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo: ven a mí, tú me pides de beber, pero el agua que yo te ofrezco es aguas que saltan para vida eterna. Y si de mí bebes y el agua que yo te doy, correrán como ríos de agua viva y no tendrás sed jamás. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El punto radica y consiste, pastor, es de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, tenemos que tener la humildad para reconocer, para autoexaminarnos nuestra condición espiritual
tenemos que hacer un examen de conciencia a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Siempre lo digo y lo enseño. Si tu pastor, si el pastor de una obra, de una iglesia, te exhorta, te corrige, te disciplina, te manda a hacer algo que vaya acorde con la palabra de Dios, tu deber como hijo de Dios, como creyente, es sujetarse y obedecer, porque no te están hablando palabras humanas, sino la palabra de Dios. Y muchas veces se nos olvida lo que el libro de Hebreos nos dice en el capítulo número 12. Dice: sujetaos a vuestros pastores en todo, porque ellos velan por el bienestar de vuestras almas. Si el pastor, si el líder, si el mentor o maestro te está exhortando, llamando la atención, disciplinando por algo que no está escrito en la palabra de Dios, ahí sí sacúdate, ahí sí revélate, ahí sí brinca y patalea. Y si es necesario, vete de allí. Pero de lo contrario, tú como hijo de Dios estás en el deber, más bien la obligación de obedecer al escrito está. Ahora bien, como cristianos e hijos de Dios, nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. Nos manda a darle el sabor y el sazón, el condimento a un mundo insípido y caído que está el día de hoy. Nos manda a reflejar el carácter de Cristo. Nos manda a que marquemos una diferencia y a que seamos imitadores de Cristo. Pero la única manera que tú vas a poder imitar a Cristo es despojándote del viejo hombre, de la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero triste y desafortunadamente, la iglesia, muchos, no todos, no quiero generalizar y no quiero entrar en contienda con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos, pero sí en muchas iglesias hay un gran porcentaje que en vez de atraer el mundo a Cristo, a que imiten a Cristo, están trayendo es el mundo a la iglesia. ¿Qué tiene que una iglesia estar celebrando Halloween el 31 de octubre? Estar participando. No, aquí lo voy a leer, pastor. No se enojen conmigo. Aquí la Biblia lo dice. Está en Efesios capítulo número 5. Dice así en el verso 7 en adelante: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice el 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien reprenderlas. Entonces dice que nosotros en otro tiempo éramos imitadores del diablo, éramos imitadores del mundo, éramos imitadores de las tinieblas. Pero triste y desafortunadamente, aún con el título de cristianos, muchos con una membresía en una iglesia local o un ministerio específico, seguimos todavía de fachada imitando a Cristo, pero la realidad es que por dentro seguimos imitando las obras infructuosas de las tinieblas, seguimos participando en ellas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hoy en día hay muchos hermanos que triste desafortunadamente, en vez de modelar a Cristo, en vez de imitar a Cristo, están imitando las cosas del mundo y están siendo piedra de tropiezo para que otros hermanos o recién convertidos también crean que las cosas que hay en el mundo y que la participación y los enredos y las alianzas con las cosas del mundo está ok, está bien, trayendo el mundo a la iglesia y no trayendo el mundo a los pies de Cristo. Y cuando eso sucede, cuando eso ocurre, Cristo no está. Ojo con lo que voy a decir. Usted en su iglesia, usted como persona, usted puede invocar el nombre de Dios. Usted puede levantar manos a Dios. Usted puede cantar al Señor. Usted puede hablar bonito de Dios. Puede predicar, puede enseñar, puede saberse la Biblia de pasta a pasta. A eso, al diablo no le tiene miedo. Número uno. No lo intimida ni lo derrota.
Y número 2, primeramente, a Dios eso es como trapo de inmundicia delante de su presencia. Por eso es que muchas veces hay oraciones que no suben más del techo. Por eso es que a veces la respuesta de Dios no llega. No porque Dios no escuche, porque Dios no es sordo. Dios escucha, pero no responde. Porque Él no se va a contradecir a su palabra. Él no se va a contradecir a sí mismo. El punto radica y consiste es, a lo que te estamos llevando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, es que retomemos el modelo de Cristo en nuestro diario vivir. Que nos autoexaminemos, un examen de conciencia, que mis pensamientos, lo que yo mantengo pensando continuamente, lo que yo vivo hablando continuamente, en público o a solas, en mi trabajo, en la calle, en la sociedad, en la iglesia, con los hombres o con las mujeres, es igual, es como la Escritura me manda, como Cristo me manda, o simplemente yo tengo una doble cara y tengo una fachada para presentar al mundo en el trabajo, en la sociedad, y otra cara para mostrar en la iglesia. Cuando eso ocurre, hay una hipocresía y hay una falsa imitación de Cristo. Claro. Y Cristo eventualmente es de poner en tela de juicio si verdaderamente está morando dentro de esa persona. Puede estar convencido que es cristiano, pero no estar convertido. Siempre lo he dicho y martillo nuevamente. Una cosa es estar convencido de ser cristiano, hijo de Dios, creyente, y otra cosa es estar convertido. Porque muchos están convencidos, pero ese convencimiento no les alcanza para convertirse o transformar su mente. Y antes de darte el tiempo, pastor, quiero hacer énfasis en Romanos 12, verso 1 y 2. Dice la Escritura: os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podáis comprobar cuál es la buena, cuál es la agradable y cuál es la perfecta voluntad de Dios, pastor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate algo. Difícilmente, y la palabra es que te digo, Dios no dejó ningún espacio de error en la Biblia. Dice, por cuanto no creíste a la verdad, vas a creer a la mentira. Si no nos sometemos al proceso y lo pasamos, difícilmente vamos a poder pasar a los niveles de madurez donde Dios nos quiere llevar para poder visualizar más problemas que van a venir, pero con una perspectiva completamente diferente. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? Como tú dices, no estamos generalizando, pero el 70-80% está por ahí. Por lo menos las amistades que las cuales hemos administrado, la gente que conocemos en algún momento determinado, han expresado que les está lloviendo por todos lados, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con la salud, pleitos y contiendas dentro de la iglesia. ¿Qué te digo? No encuentran, no pasa como que el día malo no comenzó y no ha terminado en la vida de ellos. Pero no alcanzan a visualizar o a entender el meollo del problema, o sea, cuál es la raíz del problema. Fíjate, ¿qué sucedía con David? El tiempo que David ocultó por un año la falta o el pecado que él cometió, dice que sus huesos se envejecieron. Problemas vinieron a su casa, de tantas y cuantas cosas sucedieron, porque estaba como este hijo desobediente, sabiendo hacer lo bueno, tenía que confesar, aceptar el problema que había tenido o el pecado que había cometido y pedir perdón. ¿Qué sucede hoy en día? Hay mucha gente que se me ha acercado y me dice, oye, ¿pero qué está pasando conmigo? Pero yo veo que el tipo de programación que él está viendo es completamente ajena a lo de un hijo de Dios. El tipo de música que está oyendo es la misma tipo de música que oíamos allá en el mundo. Entonces, muchos como te dijera, se excusan en que no es malo. Aparentemente no es malo para ellos,
pero no saben que en el ámbito espiritual se está abriendo una puerta para que el enemigo tenga el derecho legal completamente sobre su vida. Y como tú bien mencionabas, Cristo no está allí. Dios no puede, como te dijera, ir en contra de su palabra. Dios es santo y no puede estar definitivamente. Dios usa vasos rotos, pero no vasos sucios. Así es. Dios definitivamente, pastor, va a obrar en nuestra vida a nuestro favor cuando Él ve verdaderamente en nuestro espíritu y Él ve nuestro comportamiento, Él ve los pleitos, las luchas que tenemos contra el mismo Satanás con tal de agradar y obedecer la palabra de Dios. Pero si yo no reconozco, óigase bien, de que estoy mal, si yo no acepto, óigase bien, de que hay, fíjate pastor, qué tremendo esto, y se cumple lo que habla de Deuteronomios. Hay maldiciones ancestrales que todavía hasta este día están pasando factura al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Todavía están teniendo una relevancia, todavía están haciendo bella, todavía les están haciendo la vida de cuadritos, porque no han querido renunciar, porque no han querido soltar, porque no han querido perdonar, porque no han querido verdaderamente dar los pasos, tú sabes, a la manera de Dios para poder resolver este tipo de problemas. Como el amar no es una decisión, no es algo que van a hacer en mí y yo te voy a amar. No es un sentimiento, es una decisión. Lo mismo el perdonar. Entonces, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no paso a los niveles de madurez? Simple y sencillamente porque no quiero. Porque no quiero, porque la herramienta ya está. La plataforma ya está. Si Dios te ha mandado, nos ha mandado a lugares determinados, como en este caso cuando yo vine para acá, para mí fue una sorpresa ver que me topé con tantas creencias que yo traía, con tantas situaciones que aparentemente yo había aprendido en los diferentes lugares donde fui a estudiar o en los seminarios donde me presenté. Cuando vine a darme cuenta que la palabra de Dios definitivamente me estaba llevando a un confrontamiento en cuanto a Dios, a poder ser verdaderamente hijo de Dios, implicaba no solamente decir de palabras que soy hijo de Dios, sino que mi estilo de vida tenía que empezar a caminar, mi comportamiento, yo ya no tenía que decir malas palabras, no tenía que mentir, no tenía que robar, no tenía que te dijera, hacer tantas y cuantas cosas que hasta este día nosotros como hijos de Dios muchas veces las seguimos haciendo. Entonces, va a venir la ira de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Somos hijos, ¿no? Entonces el padre al hijo desobediente no lo va a premiar, le va a dar el pao. Y eso es lo que muchas veces, fíjate, con lo que nosotros salimos, y con esto te quiero dar el tiempo, le echamos la culpa a Dios. Vemos a Dios como el Dios malo, vemos a Dios como el Dios castigador, sin tomar en consideración lo que la palabra dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. No queremos aceptar desde la perspectiva humana el reconocer verdaderamente que estamos mal, que estamos fallando, que hay áreas en nuestra vida que yo las he abortado. Es como, mira, lo que pasaba en mi vida personal. Yo tenía el problema de adicción de drogas desde la edad de 10 años. ¿Qué hacía? Simple y sencillamente me metía a un programa de rehabilitación. ¿Pero qué? Eso nomás me iba a calmar por una temporada. El deseo, exactamente, un parche únicamente. Lo que yo tenía que hacer era, primeramente, dejar mis amistades las cuales usaban droga. 2, tenía verdaderamente que someterme a la palabra de Dios. 3, tenía que lidiar con las situaciones, óigase, porque las consecuencias van a venir. O sea, lo que yo haga, pues sea bien o sea malo, va a alcanzarme tarde o temprano y yo no voy a poder pasar, óigase bien. Como en este caso, yo sabía que el camino que tenía que seguir era un camino recto, pero como había una piedra en el camino, yo mejor agarraba una tangente a la izquierda o a la derecha, o brincaba esa piedra en vez de quitar ese problema, esa circunstancia o esa situación que está deteniendo mi crecimiento espiritual en el Señor. Por eso es que mucha gente piensa que con el tiempo de estar dentro de la iglesia podemos madurar, y eso definitivamente es erróneo. Hay gente de 40, 50 años que todavía, hasta me dio risa lo que me mandaste, siguen siendo niños espirituales, todavía batallando, óigase, con situaciones que ya deberían de haber conquistado. Y mira, los que sufren son ellos primeramente, 2, sus esposas o esposos, 3, sus hijos, y ya no se diga su demás familiar. ¿Y quién paga el pato? Bueno, que el pastor no está haciendo su trabajo, que los líderes no son buenos, me cambio de iglesia y andamos, hermano, como errantes, pretendiendo, óigase bien, encontrar la iglesia perfecta sin darnos cuenta que el problema lo traemos dentro de nosotros. Por eso yo le digo a un hermano cuando me dijo, no, me voy a cambiar de iglesia, avíseme a cuál iglesia va a ir. Si es una iglesia perfecta que le encontró, para yo avisarle al pastor que usted va para allá porque la va a arruinar. O sea, el problema está en mí.
¿Me entiendes cómo? Cuando, mira, a mí me gusta cuando mi esposa a veces me equivoco en cosas y me confronta. Duele que alguien te confronte cuando tú me has dicho algo. También, hay pastor, esto no está bien. Lo analizo. Pero en otro tiempo, ¿qué hacía yo? Simple y sencillamente, no, pues, ¿quién es él para decirme? Yo hago lo que yo creo que es. Yo estoy grandecito. Pero después no medía las consecuencias que venían, tú sabes, cuando venía la ira de Dios sobre mi vida. Venía un desánimo espiritual, venía decadencia, venía pobreza. La disciplina de Dios la tenemos que pasar, pastor, ¿me entiendes cómo? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Definitivamente, como tú dices, yo no tengo nada que estar haciendo con gente del mundo que está con chistes bravos, rojos. Yo no tengo nada que hacer con estar oyendo música del mundo. Yo no tengo nada que hacer de estar metido en los burdeles o metidos en los casinos o metido en lugares participando de las obras infructuosas de la tiniebla. Fíjate qué tremendo esto. A mí me dolió el corazón ver de que muchas iglesias, como tú dices, el Halloween no dejamos ir a los niños allá afuera, pero participan y se visten hasta de demonios ahí dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para darles a los niños que no vayan allá afuera. ¿Qué tiene que ver la crucifixión de Cristo con el conejo? ¿Qué tiene que haber muchas participaciones de la iglesia, óigase bien, con rock and roll, heavy metal, pesado? ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes necesitan que se les dé. Óigame, no es de esa manera. Desgraciadamente hemos perdido de vista verdaderamente el enfoque de ser imitadores verdaderamente de Cristo Jesús. Pastor. Así es. Recordemos una vez más de que este mensaje fue dado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios. Dado a la iglesia, es un mensaje para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No estamos yendo muy lejos. No estaba yendo muy lejos Pablo. Le está hablando a la iglesia. Y en la misma iglesia, a los mismos creyentes, le está diciendo en el verso 8 del capítulo 5 de Efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Verdad que sí? Pero verso 6, quiero atrasarme al 6. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Había hijos de desobediencia dentro del cuerpo de Cristo, que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Tenían el título de cristianos, de hijos de Dios, pero el carácter, la conducta, la mentalidad, las palabras y el estilo de vida negaban rotundamente la luz de Cristo en sus vidas y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Por fuera son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y hieden. Iglesia, los estamos exhortando en el amor del Señor, porque estamos y queremos pensar y aconsejar como Cristo manda en su palabra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí no estamos para sobarle la cabecita a nadie, ni darle la palmadita a nadie, excepto que seas baby espiritual y acabes de convertirte al Señor. Pero si ya tú llevas un tiempo prudencial caminando con el Señor, de conocer del Señor y de la palabra de Dios, y te jactas de ser cristiano y de conocer la palabra, de predicar la palabra o de ser un ministro de Dios, pero todavía sigues caminando, pensando, hablando, comportándote y tomando decisiones y haciendo alianzas, asociaciones y vínculos con la gente del mundo que le sirve a las tinieblas. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. De una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Apocalipsis 3 dice: ¿eres frío o eres caliente? Porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Es el punto de esta enseñanza en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Que somos llamados a imitar a Cristo. Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que esté a paz y a cuentas con Él. Y la única manera es adoptar el carácter de Cristo. Y si tú me preguntas cuál, dónde
¿Qué es el carácter de Cristo? Son los frutos del Espíritu Santo, Amén. escritas en Gálatas capítulo número 5, verso 22 en adelante. Nos sabemos de memoria. Paz, paciencia, amor, Gozo, fe, amor. bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo y es el carácter, la conducta que todo creyente debe de comenzar a manifestar, a vivir y a presentar al mundo afuera que está perdido. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos representantes de Cristo en esta tierra. No importa el estatus social, económico, político, cultural que tengas en este mundo, en este globo terráqueo llamado tierra, o este mundo que rige la sociedad en el mundo entero. La Biblia nos dice y nos enseña en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 en adelante que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos herencia, tenemos a la persona de Jesucristo viviendo, morando dentro de este ser interior. Nosotros hemos sido sellados por las arras del Espíritu. Efesios capítulo 1 dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa que Él viene por nosotros. Amén. Y que soy de Cristo. Y si yo soy de Cristo, y si Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, yo tengo que vivir, caminar y modelar a Cristo con mi estilo de vida, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, con mi manera de relacionarme, con mi manera de modelar en este mundo, en mi trabajo, en la calle, en el supermercado, en la iglesia, con mi esposa, con mi familia, con mi parentela. Yo debo modelar a Cristo, esté solo o esté acompañado, esté en la iglesia o esté en el supermercado, esté en la iglesia o esté en el trabajo. Debemos de modelar a Cristo. Ese es el mensaje en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Esta es la conclusión, que el Señor vendrá. Él está a las puertas. Amén, amén. Él está a la puerta y está tocando. Si tú le abres la puerta de tu mente, la puerta de tu corazón, y permites que la persona de Jesucristo entre a tu vida, entonces Él comenzará a transformar tu manera de pensar. Claro. Dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 3, y en el capítulo 6, si no estoy mal también lo dice. Dice la escritura: no te hagas sabio en tu propia opinión, no te hagas sabio en tus propios razonamientos, no creas que te las sabes todas. No importa cuánta experiencia tengas, no importa la edad que tengas, no importa cuánto conozcas de Dios, no importa que hayas sido el más de este mundo, en esta tierra, como hombre o como mujer. No importa el dinero que tengas, no importa la condición social, política, económica que tengas. Lo único que importa es que tengas a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero para él, si al final de sus días en esta tierra pierde su alma? Esa es la conclusión de este tema. Pastor, no sé si tú quieres agregar algo más para cerrar. Solo poder decir definitivamente, muchos abortan a medio camino El propósito de el Dios. propósito de Dios. Han caminado por años en el Señor y de repente, yo quiero que entiendas esto. Todos en un momento determinado vamos a ser probados. Así es. Tenemos que ser probados, En todas las pero áreas. tenemos que ver desde la perspectiva. Por eso ahí es necesario que nosotros adoptemos la mente de Cristo, que aprendamos a través a la luz de la palabra, saber cómo afrontar este tipo de situaciones en nuestra vida, porque van a venir. O sea, no estar ajenos a que ya el diablo nos dejó ya y tranquilo, no nos va. No, Él va a venir ahora con mayor
fuerza sobre nuestra vida con tal de detener el propósito y las bendiciones que están determinadas para nosotros como hijos. Ahora, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es lo siguiente. Uno, reconocer verdaderamente a Cristo en nuestra vida, su amor hacia nosotros, el amor de nosotros hacia nosotros mismos. Y no solamente eso, llenarnos de la palabra de Dios y poner en práctica. Estamos más interesados, fíjate, en eventos sociales, en brillar, en poder manifestar el evangelio, y qué bueno. Pero eso va a venir en el camino cuando primeramente nosotros pongamos sobre el fundamento que es Cristo y empecemos a poner sobre ese fundamento pilares sólidos en cuanto a nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Y todo eso nos va a llevar definitivamente a poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios es fiel. Dios no va a comprometer la palabra de Él, ni mucho menos lo que ya está escrito, simple y sencillamente porque nosotros queremos en un momento determinado dejarnos ver más de lo que somos. En Cristo Jesús somos más que vencedores, pero cuando estamos sirviendo para con Él. Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro interés es que verdaderamente empieces a disfrutar la vida santa en Cristo Jesús. Qué maravilloso se siente cuando aquella área que te dominó por tanto tiempo, la libertad en Cristo, la pudiste vencer, y eso te va llevando y te va catapultando a diferentes plataformas donde llega un momento en que empiezas a ver los problemas desde arriba y te das cuenta de que has llegado y has superado y que Dios te tiene ahora en posiciones jerárquicas donde Dios nos quiere mantener. Pastor Ospina, pues con esto nos despedimos. Así es, pastor. Muchas gracias por su aporte. Gracias a Dios. Bueno, concluimos esta misión a través de este su programa Guardianes del Reino. Recuerde que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de nuestra variada programación de música de alabanza que exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra de Dios en audio. También las predicaciones que venimos desarrollando a lo largo y ancho de este su programa Guardianes del Reino. Está retransmitido los programas en el transcurso de la semana. Usted podrá volverlos a escuchar. También no olvide ingresar o buscarnos más bien en el app, en la aplicación del TuneIn como Radio Cristiana El Vino Nuevo. También le invitamos pues a buscarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte y activar la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube Radio Cristiana El Vino Nuevo. También en nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Bueno, sin más preámbulos, pues nos despedimos de todos ustedes que nos vieron a través de este video, Facebook Live, nuestro canal de YouTube. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de esta familia, la familia de Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y les invitamos e instamos a que si este video ha bendecido su vida, lo comparta. De esta manera usted también pueda dar de gracia lo que de gracia Dios le ha dado y pueda establecer y expandir el reino de Dios. Y ustedes que nos escucharon vía online, gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Juntamente el pastor Anthony Soto y este es su servidor, pastor Edwin Ospina. No nos queda más que desearles mil y mil bendiciones.